tal, hermanos? Que tengan un bendecido día del Señor. Supongo que la mayoría conoce la leyenda de Excalibur, la espada que estaba clavada en una roca. Esa espada simbolizaba a la autoridad legítima y también la justicia. Y según la leyenda, muchas personas, muchos grandes guerreros, valientes y también usurpadores habían intentado extraer esa espada sin éxito, pero conforme dice la leyenda, solo el verdadero rey de Britania podría sacarla al empuñarla. Y así fue, muchos lo intentaron sin éxito, hasta que un día llega un joven desconocido y bondadoso que logra sacarla sin ningún esfuerzo. Así es como comienza la leyenda del rey Arturo, una leyenda sobre el legítimo rey de Britania, un rey justo que uniría a su pueblo, lucharía contra el mal, traería igualdad, orden y paz a su tierra. Básicamente la leyenda de un rey ideal, la leyenda de un rey que nunca existió. Y hermanos, vivimos en un tiempo en que muchos alrededor de todo el mundo están buscando líderes que traigan justicia, que traigan paz, que traigan un rumbo seguro. Algunos ponen su esperanza en los políticos, otros los ponen en movimientos políticos o en ideologías, o simplemente en sí mismos, en sus propios esfuerzos, en sus propios logros. Pero la Biblia anuncia algo mucho más grande y real, y es que Dios nos ha dado un rey verdadero, un rey eterno, justo y misericordioso. Ese rey es Jesucristo. Y en esta mañana quiero hablar sobre Jesucristo, que Él no es solo un maestro o un profeta más, sino que Él es el Rey del universo. Jesucristo es el Rey del universo y su reinado cambia la vida de todo aquel que viene a Él. Hay varias verdades que vamos a leer en las Escrituras acerca de Cristo, de Jesucristo, Rey del universo, y para eso vamos a hacer un recorrido por toda la Biblia a través de varios pasajes donde la Biblia ya nos habla de esta gran verdad, de esta buena noticia para nosotros. Comencemos con la noción de que Cristo es el Rey prometido. Para eso vamos a 2 de Samuel, capítulo 5, vamos a leer de los versículos 1 al 3. 2 de Samuel, capítulo 5, versículos 1 al 3. Así dice la palabra del Señor. Vinieron todas las tribus de Israel a David en Hebrón y hablaron diciendo: Henos aquí, hueso tuyo y carne tuya somos. Y aun antes de ahora, cuando Saúl reinaba sobre nosotros, eras tú quien sacabas a Israel a la guerra y lo volvías a traer. Además, Jehová te ha dicho: Tú apacentarás a mi pueblo Israel, y tú serás príncipe sobre Israel. Vinieron pues todos los ancianos de Israel al rey en Hebrón, y el rey David hizo pacto con ellos en Hebrón, delante de Jehová, y ungieron a David por rey sobre Israel. Como podemos ver en este pasaje de 2 Samuel capítulo 5, Israel reconoce a David como su legítimo rey. Ya ha muerto el primer rey, que es Saúl, también ha muerto su descendencia, y previo a la muerte de este rey, Dios ya había expresado que había desechado a Saúl y que había elegido a David como su rey escogido, su ungido, un hombre conforme al corazón de Dios. Tras la muerte de Saúl, el pueblo mismo reconoce lo que Dios ya había establecido, que David era su legítimo rey. Como bien dice acá, Dios lo había escogido para pastorear a su pueblo y conducirlo con justicia. Pero la Biblia también nos enseña que David era solo una sombra, una figura del rey perfecto que vendría más adelante.
Más adelante, en este libro de 2 Samuel, Dios hace un pacto con David, en el cual le promete que siempre su descendencia reinará. Pero empieza a hablar de un descendiente en particular, un rey que será perfecto. Ese descendiente es Jesucristo, el Hijo de David, el Mesías prometido. Tanto así que Mateo arranca su evangelio con una genealogía donde lo presenta a Cristo Jesús como el Hijo de David, el Mesías prometido en ese pacto que Dios había hecho con el rey David. Y así como las tribus de David vinieron para reconocerlo a David como su legítimo rey, diciendo: hueso tuyo y carne tuya somos. Además, el Señor te ha dicho: tú apacentarás a mi pueblo Israel y tú serás príncipe sobre Israel. Hoy Dios llama a su pueblo, ya no a Israel, sino a todos nosotros. Dios llama a todas las naciones, comenzando por nosotros, por Saldán, por Mendiolaza, por cada localidad presente aquí. Dios nos llama a todos nosotros a venir a Jesucristo y reconocerlo como el único, verdadero y legítimo Rey. También la Biblia nos enseña que Cristo reina sobre todo lo creado. No es solamente rey de un pueblo, de un país, es rey de todo lo creado. Cristo reina sobre toda la creación. Para eso vamos a dirigirnos al Nuevo Testamento, a la epístola del apóstol Pablo a los Colosenses. Colosenses capítulo 1. Vamos a leer de los versículos 12 al 20. Colosenses capítulo 1, versículos 12 al 20. Con gozo, dando gracias al Padre, que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Acá el apóstol nos exhorta a andar en santidad, a andar como es digno del Señor, vivir sometidos a este Rey del universo, vivir en santidad, en obediencia a Cristo. Y Él nos dice acerca de Jesús que Él es la imagen del Dios invisible, que Él es el primogénito de toda creación, que por Él y para Él fueron creadas todas las cosas, que Él es antes de todas las cosas, que en Él todas las cosas subsisten, que Él es la cabeza de la iglesia, que en Él habita toda la plenitud de Dios, y por medio de Él Dios reconcilia todas las cosas consigo. Estas son grandes verdades, son palabras maravillosas, asombrosas, que nos muestran que Jesús no es un hombre más, ni siquiera es un rey común y corriente, es Dios mismo encarnado. En Él habita toda la plenitud de la divinidad, es Dios hecho hombre. No es la primera creación de Dios, no es la creación más grande de Dios,
Él es Dios, el Creador. Y por medio de Él todas las cosas fueron creadas. Y es por Él que todas las cosas subsisten. Si nosotros estamos con vida, si nosotros tenemos salud, si nosotros podemos manejarnos en el día a día, es porque Dios nos sostiene en Cristo. Respiramos gracias a Cristo. Vivimos gracias a Cristo. Existimos gracias a Cristo. Todo lo que hacemos a diario, nuestra resiliencia inclusive, el soportar las pruebas, todo eso es gracias a Cristo. Él sostiene su creación, nos sostiene a nosotros. Realmente Él es Rey de todo lo creado. Él dirige todas las cosas, las circunstancias, la naturaleza, todo. Jesús no es un rey local, no es un rey terrenal, pasajero, no es un rey que surja por movimientos políticos hechos por los hombres, no. Jesús es el Rey del universo. Él es el Creador, el sustentador y el Redentor de todo. Por medio de Él somos reconciliados con el Padre Celestial. Esto significa, entonces, que nuestra vida, tu vida, no es un accidente. No es algo que está librado al azar. Tenemos un propósito porque fuimos creados por el Rey. Ese propósito es honrar al Rey. Significa también que no estamos solos en la vida. Cristo sostiene el universo y eso significa que entonces Él también puede sostenernos a nosotros. Él te puede sostener a ti en tus problemas de la vida. En cualquier circunstancia en la que estés, Él es el único que puede sostenerte, que de hecho ya te sostiene. Si Él sostiene la creación entera, ¿por qué no puede hacerlo con tu vida? De hecho sí lo hace. Solo tienes que verlo. También significa que si Él es Rey de toda la creación, todo terminará bien para aquellos que están reconciliados con Dios el Padre Celestial por medio de Jesucristo, el Hijo de Dios, el Señor, porque su reino es eterno. Porque Él dirige todas las cosas, porque Él es Señor de todo. No hay nada que escape de su dominio, de su gobierno, de su autoridad, de su señorío. Todo está divinamente controlado, todo está providencialmente controlado por el Señor. Él supervisa todo en la creación, Él supervisa todo en tu vida. No hay nada que se le escape al Señor. Y si tu fe está en Él, podés confiar en que Él también reina sobre tu vida y sobre tus circunstancias. Y que Él te llevará a buen puerto. También la Biblia nos enseña que Cristo es el Rey de paz. Vamos al Salmo 122. Salmo 122, versículos 1 al 5. Este es un cántico gradual de David, uno de esos salmos que se cantaban cuando se iba en peregrinación a Jerusalén. Y cuando el pueblo peregrinaba al templo en Jerusalén, en el camino cantaban estos salmos que se llaman cánticos graduales. Vamos a leer uno de estos salmos. ¿Qué nos dice? El Salmo 122, en los versículos 1 al 5, nos enseña: Yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Nuestros pies estuvieron dentro de tus puertas, oh Jerusalén. Jerusalén que se ha edificado como una ciudad que está bien unida entre sí. Y allá subieron las tribus de Jehová, conforme al testimonio dado a Israel, para alabar el nombre de Jehová. Porque allá están las sillas del juicio y los tronos de la casa de David.
Y más adelante dice, pedid por la paz de Jerusalén. Sean prosperados los que te aman. Sea la paz dentro de tus muros y el descanso dentro de tus palacios. Por amor de mis hermanos y mis compañeros, diré yo, la paz sea contigo. Por amor a la casa de Jehová nuestro Dios, buscaré tu bien. Este salmo, el Salmo 122, nos habla de la santa ciudad de Jerusalén, que es la ciudad del gran rey, donde estaba el trono de justicia, el trono del rey, que juzgaba con justo juicio conforme a la ley de Dios, pero también estaba el sagrado templo. En el Antiguo Testamento, Jerusalén representaba el lugar donde Dios reinaba y donde su pueblo lo encontraba, manifestándose de una manera especial en el sagrado templo. Era el lugar donde su pueblo además encontraba paz. El reino de Dios, su presencia y la paz de Dios son temas centrales en este breve salmo. Y hoy debemos pensar que esa paz de la cual se habla en este salmo no se encuentra ni en un edificio como el templo, ni en una ciudad terrenal como Jerusalén o cualquier otra ciudad en el mundo, sino en una persona, en Cristo mismo. Él es el Rey de paz. Él es el Rey que establece paz con Dios. Él es el Rey que une al pueblo, que establece la paz entre hombre y hombre, que establece la comunión entre los hermanos. Él es el Rey que además está preparando una ciudad eterna, la nueva Jerusalén, la ciudad celestial, que ha de venir cuando el Señor vuelva para juzgar al mundo con justicia. Él, Jesucristo, es el Rey de ese mundo venidero donde no habrá muerte, ni llanto, ni dolor. Ahora uno podrá decir, bueno, pero eso es el mundo venidero, eso es para el futuro. Es un paraíso futuro y nosotros vivimos aquí, hoy, en este mundo caído. Y sí es verdad, pero hay otra verdad mayor. La buena noticia es que en un mundo de violencia, engaño y corrupción, Cristo nos ofrece hoy una paz que ninguna ciudad terrenal ni ningún gobernante terrenal puede garantizar. Cristo Jesús ya es Rey, no solo en el mundo venidero, sino en este mundo. Recuerden el día en que el Señor ascendió a los cielos. Sus últimas palabras fueron: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Él está reinando ahora también sobre este mundo caído. Cristo reina. Y Cristo, de hecho, es el único Rey que verdaderamente puede traernos la paz. Pero este Rey reina de una manera singular. Su trono no era como los tronos de los reyes de este mundo. Cristo reina desde la cruz. La cruz del Calvario fue el trono de Cristo. Cristo reina desde la cruz. Vamos a leer sobre su crucifixión. Vamos a Lucas capítulo 23. Vamos al Santo Evangelio según Lucas, capítulo 23, versículos 35 al 43. Lucas 23, versículos 35 al 43. Nos dice así el Santo Evangelio: y el pueblo estaba mirando, y aún los gobernantes se burlaban de él, diciendo: a otro salvó, sálvese a sí mismo, si este es el Cristo, el escogido de Dios. Los soldados también le escarnecían, acercándose y presentándole vinagre y diciendo: si tú eres el Rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Había también sobre él un título escrito con letras griegas, latinas y hebreas:
Este es el Rey de los judíos. Y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro, le reprendió diciendo: ¿ni aún temes tú a Dios, estando en la misma condenación? Nosotros, a la verdad, justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas éste ningún mal hizo. Y dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo, que hoy estarás conmigo en el paraíso. Amén. Acá encontramos una paradoja que en realidad es un misterio glorioso. El Rey del universo reinó primero desde un madero. Mientras la multitud se burlaba, mientras los soldados lo escarnecían, diciéndole: si eres el Rey, sálvate, Jesucristo no bajó de la cruz. ¿Y por qué? ¿Por qué no bajó de la cruz para demostrar su gran poder, que Él era el Mesías, el Rey del universo? ¿Por qué no lo hizo si podía hacerlo? Porque nos estaba salvando. Nos estaba salvando de nuestros propios pecados. El castigo que nosotros merecíamos, Él lo estaba recibiendo por nosotros. Él estaba ocupando nuestro lugar. Él estaba recibiendo el justo juicio de Dios sobre nuestros pecados. No había otra manera. Era la única manera de salvarnos. Y eso lo entendió uno de los ladrones que estaban crucificados junto a Él. Ese ladrón arrepentido lo vio con fe y le dijo: Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y Jesús, misericordioso y lleno de gracia y de amor, un amor eterno y un amor inmerecido, con ese amor Jesús le respondió con la autoridad del Rey que es: hoy estarás conmigo en el paraíso. En ese momento, en medio de la agonía, Jesucristo estaba destronando al pecado, estaba destronando a la muerte, derrotándola. Y por ende estaba destronando y derrotando al diablo. El trono de Cristo fue una cruz. Su corona tuvo que ser una corona de espinas. Y su victoria, su triunfo, consistió en pagar el precio que ninguno de nosotros podía pagar para ser libres de la esclavitud del pecado. Cristo reina desde la cruz del Calvario. Su muerte no fue un accidente, no fue una derrota, fue el triunfo total, absoluto, la victoria eterna del Dios vivo y verdadero y todopoderoso. Ahora, a la luz de esta verdad, este Rey, desde esa misma cruz, nos hace un llamado. ¿Cuál es el llamado del Rey? El llamado del Rey es arrepentimiento y fe. Cristo ya es Rey. Nosotros no estamos invitándolo a ser Rey. Él ya lo es. Él es el verdadero Rey. Lo aceptemos o no, nos guste o no. Y lo que Dios nos manda es que nos arrepintamos y creamos en el Evangelio. Como Jesucristo, el Rey del universo, lo dijo a lo largo de todo su ministerio. Ya desde Marcos capítulo 1, versículo 15, Él recorría Israel proclamando el Evangelio y diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de los cielos se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Arrepentirse es reconocer que hemos vivido como nuestros propios reyes, haciendo nuestra voluntad, básicamente desobedeciendo a Dios, el verdadero Rey. Arrepentirse es reconocer que nos hemos rebelado contra el verdadero y gran Rey de la creación
y debemos sentir pesar por ello. Y creer en el Evangelio es creer en Cristo, poner nuestra fe en Él y confiar en que su muerte y resurrección son suficientes para salvarnos, para reconciliarnos con Dios, para limpiarnos de nuestros pecados, para hacernos libres de la esclavitud del pecado y para darnos la vida eterna. Y hoy, aquí mismo, este Rey te llama con la autoridad del gran Rey, pero también con una misericordia eterna. Te llama no para destruirte, sino para perdonarte y liberarte del yugo del pecado y de la muerte. Y la pregunta que debemos hacernos es: ¿qué estás esperando para responderle al Rey con arrepentimiento y fe? El ladrón en la cruz sabía que no había tiempo que perder. Ahora, la maravilla de esto es que ese ladrón en la cruz es un perfecto ejemplo de que Dios no necesita nada de nosotros para salvarnos. Él es el quien ofrece todo. La salvación pertenece pura y exclusivamente al Señor. La salvación es del Señor. Porque este ladrón en la cruz no tenía méritos, no tenía buenas obras, no tenía un futuro que ofrecerle al Señor. Solo tenía una cosa: un corazón quebrantado, arrepentido, y fe en el Rey crucificado. Y Cristo lo recibió así, porque Él puede y quiere salvarnos. Y Cristo puede recibirte hoy a vos también. Ahora, si Cristo es Rey del universo, entonces debemos entender que Él es Rey de toda nuestra vida. Y eso implica que debemos pensar en cómo es la vida bajo el gobierno del Rey. La vida bajo el gobierno del Rey es una vida de obediencia al Rey, una vida de santidad, una vida de sumisión al verdadero Rey. Si Cristo es el Rey del universo y por lo tanto Él es el Rey de toda nuestra vida, entonces Él es Rey de nuestro trabajo, de nuestra familia, de nuestras relaciones, de nuestros vínculos, de nuestras decisiones, de nuestra moral, de nuestros sueños, de nuestros planes, de nuestras esperanzas, de nuestros pensamientos, de nuestro corazón y de nuestro futuro. No podemos confesar a Cristo como nuestro Rey y al mismo tiempo seguir viviendo como súbditos del pecado. El Rey demanda obediencia y también el mismo Rey nos capacita con su Espíritu para que podamos obedecerle. Él nos llama a vivir en santidad, en justicia, en misericordia, en amor. Él nos llama a servir a nuestra comunidad de la iglesia y a nuestra ciudad como embajadores de su reino eterno. Y quiero que pensemos como iglesia muy bien en este punto. Si Cristo nos llama a servir a la ciudad como embajadores de su reino eterno, eso implica que nos llama a proclamar el evangelio del reino de Dios y a vivir en este mundo como ciudadanos del reino celestial, no conforme a las reglas de este mundo caído, sino conforme a la ley de Dios, a sus mandamientos, a sus preceptos, sus leyes, sus estatutos, sus decretos, que vivamos en obediencia a su palabra, a su voluntad. Un cristiano verdadero no solo cree en Cristo, sino que además vive para Cristo. Porque como leímos en Colosenses, de Él y por Él y para Él son todas las cosas, incluyendo nuestra vida entera. Por lo tanto, quiero hacerles una invitación final. El Rey ha hablado. Su voz resuena desde las Escrituras. Él te llama por tu nombre
y te dice: vuelve a Cristo, cree en Cristo, entrégate a Cristo, el Rey del universo. Vive para Cristo, obedece a Cristo, el Señor. Porque un día Él regresará, ya no como un hombre humilde, sino en gloria, como Rey, como el Rey que es, para juzgar a vivos y a muertos. Y todos los pueblos, todas las naciones, todos los gobernantes, todas las personas, hombres y mujeres, jóvenes y ancianos, todos nosotros aquí presentes, rendiremos cuenta al Señor. Doblaremos la rodilla ante Jesucristo el Señor, el Rey del universo. Ahora, podemos hacerlo en ese día derrotados, humillados por el gran Rey, o podemos doblar la rodilla hoy, ahora, con gozo y fe, para no tener que hacerlo en el futuro con temor y bajo el juicio y la condena. Hoy el Señor te llama a someterte a Jesucristo, el Rey del universo, y a vivir para Él, para su gloria y conforme a su voluntad. Oremos. Señor Jesucristo, Señor nuestro, Rey de la creación, Rey del universo, abre nuestros ojos para verte, abre nuestros corazones para creer en ti, para creerte a ti. Pon en nuestros corazones la fe en ti. Quebranta nuestro orgullo, perdona nuestros pecados, haznos tuyos para siempre. Reina en nosotros, en nuestras familias, en nuestros trabajos, en nuestro corazón, en nuestros pensamientos, en todo tiempo y en todo lugar, en toda nuestra vida. Y reina en estas ciudades. Reina en Córdoba, en Saldán, en Mendiolaza. Reina, Señor, en Argentina. Reina en el mundo. Reina en esas almas que tanto amaste y por las cuales diste la vida. En tu nombre oramos, Jesús, Señor y Rey nuestro. Amén. Amén. Gracias y paz.